Bueno, mi nombre es Lucas Mariani. Hace más de 20 años que trabajo en el mundo de TI. Soy un sysadmin de pura sangre, devenido hoy en SRE, SRO, DevOps, el nombre de moda que va poniendo la transformación de TI. Y aparte soy un amante del software open source, soy un evangelizador del uso de Linux. Y el día a día de de mi trabajo y también como docente en el Academy de Crowdar, dando el curso de SRO, me llevó a utilizar herramientas como Kubernetes, containers, Docker, pipelines. Y obviamente una de las herramientas fundamentales para trabajar con los pipelines son nuestro versionador de código y nuestra herramienta de integración continua. Voy a hacer una confesión, soy un GitLab lover, me parece una de las mejores herramientas para versionado de código y para trabajar todo lo que es pipelines y poder entregarle a los desarrolladores en un único lugar centralizado sus imágenes de Docker, su código, su pipeline, sus pruebas, digamos, es como un único lugar de referencia donde tenemos toda la información del ciclo de vida de nuestro software. GitLab no me dio un peso, GitLab no me está sponsoreando, pero personalmente, después de haber recorrido el mundo de TI con Jenkins, con Bitbucket, con Bamboo, con una serie de herramientas, creo que hoy es una de las más pragmáticas para poder llevar el ciclo de vida del software adelante. Y esta cuestión de investigar, de usar GitLab, me llevó a conocer muy bien la herramienta, a ver los features, las características que entrega. Y en ese proceso, digamos, algunas noches desvelado leyendo un issue tracker para ver qué errores habían sucedido en la herramienta que me podrían llegar a pasar a mí, sacaron un nuevo feature que para mí era muy, pero muy interesante. Este nuevo feature es el GitLab Security Dashboard. Básicamente, GitLab tiene un modelo de pipelines automático, lo llaman AutoDevOps. Uno pone un repositorio con código, lo analiza y empieza a definir un pipeline para automatizar ejecución de pruebas, para ejecutar buildeo, distribución de imágenes, inclusive deployar en Kubernetes y un montón de cosas que suceden automágicamente. Y a mí particularmente el automágico me agrada, pero no me enamora. No me gusta perder el control de lo que pasa en los procesos, en los pipelines. Y una de las cosas que traía es que ese pipeline definía unos steps de seguridad. Cuando hablamos de steps de seguridad, hablamos de seguridad temprana en el desarrollo. Digamos, con el tiempo aprendimos a securizar las fronteras, sabemos usar WAF, sabemos utilizar reglas de firewall, digamos, podemos controlar el acceso quizás externo a nuestra infraestructura, obviamente no estamos exentos de los ataques, pero dejamos o nunca le dimos mucha importancia a las etapas tempranas del desarrollo. Digo, antes de tener un producto habilitado, antes de tener un producto deployado, ¿hacemos seguridad en el código? Y acá voy a hacer un paréntesis. No estoy hablando de Sonar para analizar los errores de nuestro código y no estoy hablando de los test unitarios. Creo que la agilidad ya nos enseñó a hacer test unitarios. Creo que la mayoría aprendimos en que si los test unitarios no corren, el producto no tiene que llegar ni a habilitarse. Y es importante pasar por un Sonar y tener un nivel de coverage sobre los tests que estamos ejecutando y detectar bugs en nuestro código. Pero esto excedía un poco digamos, el alcance que nos daba Sonar. Y yo lo veía y era algo hermoso. Podemos tener cada producto con los niveles de vulnerabilidades que tiene y podemos tener un dashboard para que en una planning el equipo de desarrollo decida cómo va a mitigar sus critical y sus high, o para que un área de seguridad informática pueda hacer control del compliance de nuestro código. Y está integrado en el mismo repositorio donde tengo el código, donde tengo mis imágenes de Docker, donde tengo mis pipelines. El problema es que vale $100 por usuario por mes. Y nunca nadie me quiso comprar la licencia de esto. O sea que solamente lo vi en demos o en trials. Pero me parecía muy importante poder materializar esto independientemente de la herramienta que usemos. Más allá que al principio parece que yo les quise vender GitLab, no fue la intención, me gusta mucho la herramienta,
Pero podemos usar Jenkins, podemos usar Drone.io, podemos usar cualquier herramienta de CI y vamos a necesitar tener un dashboard. Vamos a necesitar llegar a tener seguridad en etapas tempranas del desarrollo. Entonces, con un poco de mi curiosidad y de desmantelar un poco ese AutoDevOps que nos ofrecía GitLab, empecé a desmembrar qué problemas detectaba el Security Dashboard y qué otras herramientas había para empezar a segurizar nuestro código en etapas tempranas. Y una de las principales con las que me topé y que me pasa a diario, y quizás alguno lo haya vivido, es que a veces, no por mala intención, sino por descuido, por prueba, por tratar de debuguear un error, comiteamos secretos al repositorio de Git. Y es un problema gravísimo, digo. Filtramos la contraseña de una base de datos, el API key de una API de nuestro backend, filtramos un token para interactuar con OAuth, con la herramienta de autenticación, inclusive contra nuestro SSO. Eso es gravísimo, no nos puede pasar. Bueno, hay una herramienta open source, se llama GitLeaks, es una línea de comando. Obviamente todo lo que les voy a contar funciona en Linux, pues ahora soy un Linux lover, así que utilizo el Linux en mi día a día. Y básicamente GitLeaks lo que tiene es una herramienta que analiza nuestro repositorio de código. Lo más interesante es que no solamente analiza el último commit, sino que puede analizar el historial completo de todo el repositorio y decirnos en qué commit, en qué archivo hay una contraseña hardcodeada, hay un token, hay una API key. ¿Y cómo funciona GitLeaks? Básicamente es una herramienta que tiene un conjunto de expresiones regulares templatizadas con las cuales detecta dónde hay un password, a dónde tenemos un token, una API key, lo que sea. Decanté por GitLeaks porque primero el AutoDevOps de GitLab la usaba y fue una de las primeras que encontré. Después buscando para ver cómo reemplazar esas partes de esas herramientas en los pipelines, me encontré con Git Secrets. Hay una variedad de herramientas que hacen esto. Particularmente me pareció muy simple y muy cómoda. Y seleccioné esta y justamente en este flujo que vamos a ir recorriendo le voy a ir contando las herramientas que fui encontrando. Y lo otro interesante que tiene es que nos permite limitar la cantidad de commits o de historia del repo que queremos investigar. Imagínense que tienen un repositorio con 20.000, 50.000, 100.000 commits. El tiempo que tarda en recorrer todos los commits y encontrar los secrets es un poquito más alto. Y los pipelines tienen que ser rápidos, ¿no? La idea de nosotros queremos entregar producto de forma constante y seguro. Entonces podemos poner una verificación de los últimos 10 o los últimos 5 commits. En el camino para seguir agregando steps de seguridad, encontré dependency check. Digamos, nosotros, Sonar, por lo general, buscamos bugs, code smells o cosas en nuestro código o en nuestro producto, pero eso analiza nuestro código. Dependency check va un poquito más allá. En vez de analizar nuestro código, va a analizar nuestro archivo de dependencias. ¿Qué librería usamos? ¿Qué dependencia tenemos contra una librería que quizás la mantiene un equipo en Ucrania con 5 estrellas en GitHub? Bueno, él se va a encargar de analizar eso. Tiene una base de CVE y esa base de CVE que tiene la machea con la versión y la librería que tenemos nosotros en nuestro código. Y nos tira el listado de vulnerabilidades de las dependencias que usa nuestro proyecto. Porque nosotros podemos no tener vulnerabilidades en el código que escribimos, pero las dependencias son un 50% o a veces más del código inclusive. Entonces, de esta forma, podemos tener muy rápidamente, en un golpe de vista, qué dependencias están vulneradas y cómo nos pueden atacar a través de las dependencias que tengamos en nuestro código. Dependency Check es una herramienta open source, es gratis, la pueden bajar, la pueden probar local, la pueden integrar en un pipeline, la pueden correr en containers, igual que GitLeaks. Y lo otro interesante es que pertenece al grupo WASP, que se dedica a la seguridad en software. Y es una comunidad bastante interesante, les recomiendo, los que no la conozcan, que recorran un poquito sus herramientas. Igual vamos a tener otra más en el listadito. Después otra cosa que
me interesaba tener era una estadística de cómo estaba construido el código. Clock es una herramienta muy simple, es una línea de comando, corre en Linux. Lo que hace es, en el mismo lugar donde estoy parado, le digo los paths que quiero que recorra y va a sacar una estadística de cuánto código JavaScript, cuánto código, no sé, Netcore, Java y demás está distribuido en mi repositorio. Un poco, la idea de tener Clock es poder generar una base de información y después vamos a ver a dónde vamos a volcar toda esta información. Es verdad que los versionadores de código hoy en día, la mayoría ya tiene esta funcionalidad con una liñita arriba de nuestro repo donde más o menos nos dice qué porcentaje de código hay. Pero Clock tiene algunas características extra. Por ejemplo, podemos saltear comentarios o podemos contar los comentarios, digamos. Tiene algunos flags que nos permiten inclusive excluir algún tipo de archivo si no queremos que se muestre en el porcentaje o en la estadística del repositorio. Bueno, y como estamos hablando de segurizar en etapas tempranas del desarrollo, también tenemos que hacer test automatizados. Lipia es un framework open source que les va a permitir automatizar pruebas de backend, pruebas de frontend. Tiene embebido el driver de Chrome, puede integrar directamente contra un Selenium y en líneas generales acelera el proceso de automatización de pruebas. Es muy fácil crear pruebas dentro del Lipia Framework, pueden entrar a lipia.io y ahí van a tener el framework, es completamente open source. Y en paralelo también tiene lo que se llama Lipia Test Manager, que es una herramienta de visualización a donde se pueden enviar los reportes de test. Lo interesante del Lipia Test Manager es que permite almacenar test manuales en Gherkin, también nos permite ingestar test que se hayan hecho en Cypress o en otras herramientas, no solamente en Lipia. Y nos permite hacer regresiones, smoke, taguear, digamos. Es una herramienta bastante interesante para poder empezar a hacer test automatizados y test de integración, más que nada, dentro del mismo pipeline. Otra cosa interesante de Lipia, por supuesto, corre dockerizado, o sea que automatizarlo en un pipeline sería algo relativamente simple. Bueno, vamos a hablar de contenedores. Hay quienes les gusten, hay quienes no, pero vinieron para quedarse. A mí me gustan mucho en líneas generales. Y otra cuestión es que armamos imágenes de Docker. Las desplegamos en Kubernetes, las desplegamos en ECS, en Fargate. Digo, parte del ciclo de vida y la entrega rápida de producto tiene que ver con todas las tecnologías que nos permiten acelerar las implementaciones de nuestros productos. Y hoy, gran porcentaje del mercado tiende a ir a contenedores ejecutados en distintos orquestadores, inclusive en Docker puros, pero son pocos los que analizan la imagen de Docker. La imagen de Docker, sabemos que Docker es un virtualizador a nivel proceso, o sea, nosotros virtualizamos el proceso que queremos ejecutar, un Java, un Python, puntualmente lo que queremos que se ejecute, pero para lograr la ejecución de ese proceso hay dependencias, hay librerías. En una imagen de Docker seguramente esté OpenSSL, curl. Esas librerías están vulneradas y se vulneran de forma frecuente. La única forma de saber qué nivel de vulnerabilidad tiene nuestro container es escanearlo. Hay muchas herramientas que lo hacen. Anchor. Yo particularmente elegí Tryme porque me resultó muy simple. Vuelve a ser el mismo esquema. Una línea de comando. En el momento de la ejecución se conecta a un repositorio, baja la base de datos de CVE, analiza la imagen y nos tira un reporte. Y nos permite filtrar qué nivel de vulnerabilidad queremos que nos muestre. ¿Ok? Entonces, el escaneo dentro del contenedor es, la verdad, bastante rápido. Y pensemos que estamos agregando cosas en un pipeline que si demora mucho, frenamos la entrega de producto. Y me voy a parar muy encima de que lo importante es entregar producto, porque ahí están los features, ahí le damos valor al negocio, ¿no? Un poco la transformación cultural de DevOps lo que empuja es DevOps, el objetivo no es la estabilidad, el objetivo no es el feature, el objetivo es entregar producto de forma constante y con calidad. Y el escáner de Tryme nos da algunos add-ons extra que los podemos explotar, inclusive puede analizar el licenciamiento de algunas dependencias que están adentro del contenedor, para saber si violamos alguna dependencia de distribución de licencia, que es un dato interesante. Y por último, les dije que iba a haber uno más de WhatsApp,
OWASP Proxy. ¿Qué es OWASP Proxy? Básicamente es un proxy para automatizar pequeños ataques contra una API o contra un frontend. ¿Por qué digo pequeños ataques? Porque lo que queremos hacer es simular un mini pentest contra una API y entender si no tenemos un elefante rosa con un tutú saltando arriba del código, porque nos comimos bloquear la seguridad de algún endpoint, porque permitimos cross-site scripting, porque permitimos algo que no debería pasar. ¿Cómo funciona el proxy? Si tenemos una API, tiene un escáner al que le pasamos nuestra definición de OpenAPI. Esa definición de OpenAPI le va a dar los endpoints y va a tomar el top 10 de vulnerabilidades de API y lo va a atacar de forma constante, en un lapso de tiempo estipulado. Si lo atacamos durante mucho tiempo, volvemos a estirar el tiempo del pipeline. Por eso atacamos con pocas vulnerabilidades, las más importantes y más críticas, en un corto lapso en los endpoints que se presentan. Si tuviéramos un frontend, tiene un análisis Spider. Lo que va a hacer es conectarse a nuestro frontend, recorrer los links y tratar de ir entrando a las URLs y atacarlas con las vulnerabilidades más conocidas o las que estén en el top 10 en ese momento. Y de esa forma empezamos a tener un panorama más claro, porque fíjense que pasamos por todo el ciclo de vida del software. Lo escaneamos cuando era código, lo buildeamos y lo analizamos. Lo hicimos contenedor, lo volvimos a analizar, ahora está desplegado. Esto llegó a la etapa donde nuestro contenedor o nuestro código ya está en runtime. Entonces, durante todo el proceso de delivery, fuimos validando la seguridad de nuestro producto. ¿Ok? Bueno. Quiero mostrarles, esperen que es un poco difícil, ahí estoy. ¿Cómo sería un pipeline en el modelo de empezar a agregar estos steps que empiezan a darle seguridad al proceso de análisis? Digamos, acá tenemos un proyecto testigo y pueden ver que acá estoy haciendo el análisis de secret leak, arriba hice el dependency check. El de language es el de clock que le conté que contaba las líneas de código. Y vamos a indagar un poquito qué hace secret leak. Fíjense, el análisis es muy simple. Corrí una línea de comando, ejecutó y me dijo que analizó 9 commits, los escaneó en 70 milisegundos y me dice que no encontró ninguna expresión regular que machara con alguna violación de secretos o de información sensible. GitLeaks viene con un conjunto de templates que nos va a detectar una serie de secretos, pero nosotros podemos agregar los nuestros. Nosotros podemos crear nuestras propias expresiones regulares porque tenemos algún tipo de información sensible que sabemos que tiene determinado formato y que queremos que no forme parte del código. Bueno, la herramienta soporta que le pasemos templates o plantillas de los secretos a analizar. Y ahora voy a volver un poquito para atrás. Ahí perdí el mouse. Ahí estoy. Y vamos a ver dependency check. Si se fijan, dependency check está con un warning. Intencionalmente esto tiene una vulnerabilidad. Y fíjense que nos dicen que en el package JSON log hay un JSON Web Token que tiene una vulnerabilidad CVE 2022 23540 7.6 y nos da un listado. Imagínense un desarrollador yendo a buscar cuál es el problema de todo esto. ¿Qué es esa vulnerabilidad? ¿Qué hace? Digo, son jeroglíficos, GHSA 8CF7, digo, no es práctico. Digo, más allá que analizamos y que tenemos la información, nadie va a hacer nada con esta información. Porque es ilegible, porque el desarrollador no sabe qué tiene que hacer o cómo poder priorizar esto en un sprint. O sea, por más que nos pesemos todos los días, no bajamos de peso. Digo, esto nos va a dar feedback todos los días. Si no lo instrumentamos y hacemos algo, esto no se corrige. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto sea un poco más legible?
Y hay otra herramienta open source que se llama Defect Dojo. Es un dashboard de seguridad. Yo particularmente lo suelo llamar el Pac-Man de los reportes. Ingesta absolutamente casi cualquier cosa que le pasen por API. ¿Qué quiero decir con cualquier cosa? Yo le mostré un conjunto de herramientas que obviamente soporta su ingesta. Lo único que hay que hacer es generar un step para tomar la salida de cada uno de estos productos y enviárselos a Defect Dojo. Cada uno de estos steps que les mostré genera un archivo JSON, un archivo XML, un reporte, el cual Defect Dojo puede entender. Y Defect Dojo es una herramienta que nos va a generar una vista organizada por productos y por tipo de productos. ¿Qué quiero decir esto? Podría tener un tipo de producto que sea microservicios y dentro de microservicios tener el producto API persona, API beneficio, y cada uno de esos productos va a tener su dashboard con las vulnerabilidades, con lo que detectó en todos los steps de seguridad que hicimos, pero podemos ir un poco más allá. Defect Dojo también soporta Burst, soporta más de 130 integraciones de distintas herramientas de seguridad. Inclusive puede ingestar Sonar. Si no quisiéramos usar Sonar y quisiéramos tener las vulnerabilidades centralizadas en Defect Dojo, también lo podemos hacer. En este caso, la versión comunitaria de Defect Dojo, porque digamos más allá que es open source, tiene una versión enterprise, no tiene features tan diferenciales más allá del soporte. Entonces, en líneas generales, la herramienta es muy completa. Voy a mostrarles un poquito en un ambiente de demo que tenemos cómo se vería Defect Dojo. Esto es Defect Dojo. Este es el panel global y nos va a dar una vista histórica de cómo están nuestros dashboards, cuántos engagements tenemos, la categorización de todos los productos de Defect Dojo. Si se fijan, yo estaba trabajando en este pipeline y acá tenemos una visión final de cómo está la seguridad de nuestro producto. Digo, fíjense que no se ve igual y no está integrado a GitLab, pero logré tener un security dashboard open source. Lo interesante de esto es que Defect Dojo es una herramienta pensada para compliance y seguridad. O sea que el conjunto de issues que yo tengo pueden tener un responsable, puede tener un deadline para la remediación o la mitigación de estos issues. Podemos tener el control del ciclo de vida de la seguridad del producto acá si tuviéramos un área de ciberseguridad o seguridad informática, o puede ser el dashboard para venir a la planning y decir qué vamos a mitigar en el siguiente sprint. Y de forma, digamos, religiosa, tener una parte del sprint dedicada a mitigar estos errores. Muchos son muy fáciles de mitigar. Quizás actualizar la versión de nuestra imagen de Docker resuelve un montón de estas vulnerabilidades. Otras tienen que ver con dejar de hardcodear secretos en el repo. Vamos a ver un poquito el detalle de los engagements. Acá pueden ver algunos de los engagements que va teniendo. Y lo interesante de poder analizar, estos son cada corrida que fue haciendo en el pipeline. Nos va a dar la información de cuántos test corrió y si encontró nuevas vulnerabilidades. Porque digo, yo lo corrí hoy, encontré 16. Lo corro mañana, sigue habiendo 16. Por consiguiente me dice, no encontré ningún ping inactivo, pues no los duplica. Ya sabe que lo tiene registrado. Lo interesante de esto es si cada vez que lo corro, cada vez que comitean código al repo y esto se dispara, se suman nuevos findings, significa que en vez de corregir cada vez meto más vulnerabilidades, ¿no? Y en el listado de los findings, tenemos la vulnerabilidad,
la descripción de esa vulnerabilidad. Vieron que yo les dije que era ilegible saber qué era SSB o tener que copiarlo, pegarlo, ir a googlear y entender qué pasaba. Ya nos trae la información. Nos trae la información de cuál es la descripción. Inclusive, acá abajo nos da la mitigación. No tenemos que salir a investigar qué fue la vulnerabilidad que tuvimos. Nos dice directamente, actualizar la versión de esa librería. Y este problema queda mitigado. No nos garantiza que no haya otro. Por lo general siempre hay que tratar de ir a la última versión disponible que va a tener la mayor cantidad de mitigaciones. Pero es una forma de poder tener centralizada toda la seguridad de nuestro producto. Obviamente arriba de esto va a haber un sonar, van a haber test unitarios. Y lo más interesante de esto es que todas las herramientas, incluidas de EffectDojo, están dockerizadas. Las pueden deployar en su ambiente, pueden agregarlo en un pipeline de Drone.io, pueden agregarlo en un pipeline de Azure Pipelines, pueden hacer code pipelines. La herramienta que quieran va a poder tener este pipeline y va a poder notificarle a EffectDojo las vulnerabilidades que tuvo. ¿Ok? Y por último, yo les había contado un poquito del framework de Lipia. Voy a volver un cachito acá. Y acá tenemos la ejecución de los tests con Lipia dentro del pipeline. Digamos, la descarga de dependencias, la validación, el buildeo, los tests, cuántos corrieron, cuántos fallaron, cuánto tardó. Y lo más interesante es que todo esto bueno, me parece que se quedó sin navegación. A ver. Esto se reporta a esta herramienta, donde vamos a tener todo el historial de ejecuciones. Vamos a poder ver las últimas ejecuciones, nos va a decir cuántos tests pasaron. Y lo otro interesante es que tiene una interfaz de API que permite ingestar la mayoría de los tests de otras herramientas, como podría ser inclusive una herramienta como Hadolink o Cypress, y esos tests se verían reflejados acá. También se puede conectar contra un repo de Git y mantener nuestros tests manuales o automation versionados e integrados a la plataforma. Si alguno quiere ver un poquito más, los invito a lipia.io para que puedan ver cómo funciona Lipia Test Manager. Y bueno, hasta acá el recorrido de cómo poder tener un dashboard security de forma open source y sin tener que pagar esos $100 por usuario al mes. Así que muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Es más pro Linux porque me gusta Linux, pero sí, pueden correr la mayoría son herramientas Golang buildeadas, pueden correr como línea de comando en otros sistemas operativos. Principalmente está apuntado a Linux porque los pipelines en línea general se corren sobre plataformas de contenedores y digamos los contenedores nativamente son Linux. Pero todas estas herramientas son Docker.
sea, vos en Windows podrías levantar un contenedor, pasarle o montarle el file system en el caso de no tuvieras una versión buildeada para Windows y podrías correr los mismos tests. Por eso lo interesante es, si usan Jenkins, muchas de estas herramientas puede ser que tengan plugins, pueden que esos plugins no estén actualizados. Digo, es instanciar una imagen de Docker, montar nuestro código y ejecutarlo. Y enseguida va a funcionar, nos va a generar el reporte, nos sacamos el reporte y lo subimos a Defect Dojo. Con respecto a la misma seguridad, muchas organizaciones tienen sus áreas de ciberseguridad y por lo tanto tienen que pasar por distintas etapas. ¿Estas herramientas cómo se comportan con respecto a ese tipo de revisiones? Son herramientas muy simples en general, porque lo que hacen es parsean archivos, obtienen información del parseo y la machean con una base de datos local. Digamos, no hacen una introspección adentro del código. GitLeaks analiza los archivos buscando expresiones regulares. Digo, lo hacemos con GitLeaks porque la herramienta nos permite operar con un repositorio de Git, pero tranquilamente podríamos usar un conjunto, una concatenación de comandos y grepear expresiones regulares y el resultado sería lo mismo y no usaste ningún producto. Pero dependency check lo que hace es toma el listadito de tu archivo de dependencias, digo, entiende, esto es Node.js, bueno, voy a mi package JSON, me leo las dependencias y esas dependencias las macheo contra una base de seguridad de vulnerabilidades. No hacen más que eso. Entonces, no son tan intrusivas e inclusive trabajando en entidades financieras, esto no hubo problema de correrlo, al contrario, la gente de seguridad le encantaba tener un dashboard para ir a buscar y entender por qué teníamos tantas vulnerabilidades acá o allá. Yo creo que igual para mí es más valioso que el control, es que los equipos de desarrollo empiecen a entender que parte de la entrega de software de calidad es entregar un software seguro. Digamos, me parece que es un proceso que tenemos que seguir evolucionando y consiguiendo entender que tiene que ser parte de nuestro sprint y del mantenimiento del software, ¿no? No sé si contesté. Gracias. Hola. Hay una pregunta desde el punto de vista de cómo podemos nosotros garantizar que esas aplicaciones se están integrando en el pipeline previo que es decir, hay alguna forma en que llega un correo o una cosa como para decir, ok, mi paquete funciona, voluntaria también, correo del mundo. ¿Cómo puedo garantizar y asegurar que la gente de infraestructura? Bueno, Defect Dojo en sí, por cada ejecución, recibe la información de los reportes y esos reportes pueden tener responsables y pueden notificarse. En líneas generales, hay steps que no son opcionales en un pipeline, digo, y lo pone de manifiesto el área de SRE, de CRO, de infraestructura, digo, no se negocia no correr test unitarios. Digamos, hoy creo que aprendimos eso, digo, no se negocia pasar por Sonar. Bueno, no negociamos pasar por GitLeaks, porque si alguien hardcodeó la base de datos de producción en un archivo de configuración, tenemos una exposición, una vulnerabilidad muy grande, porque ese mismo archivo que tiene hardcodeada la base de producción se pone dentro de un contenedor y ese contenedor queda en Kubernetes y termina teniendo un balanceador y un WAF Internet Facing. Si hay alguna vulnerabilidad donde se llega a ese archivo de configuración, el mundo exterior sabe la contraseña de nuestra base de datos. Entonces, el proceso debería ser mandatorio. Igual cada uno de los steps, dependiendo de la herramienta de CI que uses, puede enviar notificaciones. Inclusive Defect Dojo puede decirte o avisarte cuando pasa mucho tiempo sin recibir análisis. Digamos, tiene esa capacidad. Es muy potente la herramienta porque permite tener responsables y esos responsables asignarle los errores y tener deadlines para cumplirlo y empieza a mandar mail de forma compulsiva. O sea que las notificaciones están. Lo que me parece que quizás hay que discutir es que como maduración de equipo en el desarrollo del software, es mandatorio que esto suceda. Digo, no tiene que ser opcional. Después veremos en la implementación de cada equipo, ¿no? Hay equipos que usan Feature Branch, hay equipos que usan Git Flow y la manera en que uno hace su modelo de branching indicará en cuántas veces se deberá ejecutar esto. Digo, si solamente desarrollamos en un único branch al estilo track base y hacemos merge request de ese código para escalarlo
a distintos ambientes y lo único que hacemos es migrar, digamos, artefactos, en ese caso lo correremos en un único branch. Pero si cada branch tiene código distinto, y tendrá que correr dentro de los branches y habrá que separarlo, ¿no? No. Bueno, ahí para mí es mandatorio que sea en cada commit. Pero en cada commit la discusión es en qué commit. Digamos, por eso hacía referencia al branching model. Digamos, un equipo que tiene en cada branch código distinto, porque no usa un modelo ahí se me fue la palabra, como de promocionar artefacto. Digo, yo construyo en Develop mi imagen de Docker y esa imagen de Docker la promociono haciendo un merge request sin tocar el código a otro branch, y ese branch buildea una nueva imagen y esa se despliega en test, y si está bien se vuelve a desplegar la misma imagen en producción. El código en dev y en main es el mismo. Volver a correr todos esos steps es duplicar la información, no tiene sentido, porque la estrategia del equipo es: yo codifico con Trunk-Based Develop, tengo un único branch donde está mi código en vivo, y el segundo branch es un branch de release, donde solamente llevo el código de mi branch principal para generar las imágenes que van a ir a test y a producción. Entonces solamente lo corres en develop. Ahora, si la gente puede comitear a los distintos branches, significa que los branches no tienen el mismo código. Y hacerlo, por ejemplo, en el branch de develop, si main tiene otro código, no tiene sentido, porque el código que lleva a producción es el de main. Bueno, tengo que volver a hacerlo en el de main. Por eso depende el proceso, pero para que tomes referencia de los tiempos, un proyecto Java, que es un proyecto tosco de buildear por las dependencias, por lo que tarda en el proceso de buildeo, o un proyecto de JavaScript, con un pipeline completo, con esto, con Sonar, con test unitario, con Git leaks, con dependency check, es un pipeline que está alrededor de los 6 a 7 minutos, digamos, y solamente pasa en develop, en el caso del branching model que nosotros usamos. No es algo tan terrible, y en líneas generales el desarrollador comitea y sigue con otra cosa, y automáticamente recibe la notificación de que el pipeline terminó exitosamente, el producto está desplegado donde tiene que estar y tiene el informe en vivo de todas las vulnerabilidades. Entonces, no me parece tan complejo ejecutarlo en cada commit en el branch de desarrollo continuo. Digo, en el caso de una aplicación mobile, un pipeline puede llegar a tardar 20 minutos en algunos casos, y ni hablar si hay que armar varias arquitecturas para mobile iOS. Digo, los tiempos son todavía mucho mayores de esos pipelines. Entonces, entre 5 o 6 minutos que hace todo el circuito, no es tan complejo. Hay pipelines obviamente con Python que capaz tardan 3 minutos y hacen todos estos mismos procesos. ¿Okay? Hola. Hola, ¿qué tal? Está con ánimo. Capaz fui yo, ¿eh? No. El framework de Lipia, que es con lo que construí los tests, es completamente open source. El Lipia Test Manager es un producto. Vos podés usar el framework, generar los tests, generar los reportes en HTML, digamos, locales, pero si querés tener todos los importes centralizados, es un producto, tiene un costo, digo, lo podés ver en la página de Lipia directamente. Eso. Siguiendo ese mismo hilo, cuando hablamos de framework para hablando de... Exacto, sí. Sí. Siguiendo ese hilo, se menciona el framework, normalmente la función está nombrando muy pequeño, pero cuando se añade ese poder, ¿cómo hace?
Muchísimo más. Lo que pasa que en el caso de lo que te mostré es un backend en Node.js que expone una API y son microservicios. Digamos, si estás hablando de una aplicación que es un monolito, que tiene backend y frontend juntos y los tiempos se van a disparar un montón e inclusive quizás hasta evaluaría pensar que el pipeline sea sincrónico, que no esté en el flujo de despliegue, que se despliegue quizás en otro pipeline que esté encadenado y que corra por otro carril, porque si no, digamos, el producto no llega rápido. Por eso depende el camino y lo que vayas a probar. También depende qué nivel de pruebas vas a meter en el pipeline de despliegue y cuáles vas a hacer de forma automática o programada, digo. Quizás haces un smoke o quizás decís, bueno, asincrónicamente tiene una regresión completa todo el tiempo, dependiendo de cómo promocionás a los distintos ambientes. Digo, no sé, nosotros por lo general tenemos una batería de pruebas con un nombre que se ejecuta en todos los commits de los pipelines, pero tenemos programado de forma periódica en otro repositorio una prueba end-to-end completa con la regresión completa del producto. ¿Por qué? Porque lo probamos todo el tiempo. Y lo que hacen es subir nuevos casos de prueba y se sigue probando todo el tiempo, pero en el pipeline, para que el producto se entregue más rápido, validamos lo principal y el feature nuevo, ¿no? Como para acelerar y no tener un pipeline. 1 hora para entregar producto es muchísimo, ¿no? No siempre backend, digamos. Lo que tenés que pensar es que hoy la estrategia de desarrollo está pensada no solamente en microservicios, también está pensada en microfrontend, digamos. Entonces yo cuando pruebo un microfrontend, pruebo una single page application, que tiene un menú, hamburguesa, que lo comparte con el resto de las landing, y cada uno es un repo que corre su propio pipeline y valida ese pedacito. Entonces, son pruebas muy acotadas, digo, cada caso específico hay que analizarlo en particular, digo, vuelvo a insistir, si tenés un gran monolito muy grande con muchos endpoints o con un frontend muy complejo de recorrer, y hay que analizar cuál es la mejor estrategia, qué podés hacer durante el pipeline, en el ciclo rápido, y qué haces asincrónico después, o qué excluís, o si estás dispuesto a pagar el costo del tiempo del delivery, digamos. Mm. Sí, yo soy más partidario de hacer una estrategia mixta y decir, bueno, pruebo de forma constante quizás con un proceso programado y sí me garantizo una mínima batería que me dé operabilidad del código. Digo, si tengo un frontend que necesita un login y no probé el login y cuando desplegué nadie se puede loguear, digo, tuve un problema grave. Digo, hay una batería de test que me parece que garantizás, una más reducida, que decís estos son los importantes y que tengo que garantizar que mi producto funcione, y otra que sea más asincrónica quizás. No, de nada. La última ya. Alcanzamos con la última. Para comenzar. Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Tienes alguna otra herramienta que realmente esta capacidad de revisión que tiene Sonar? Bueno, primero, el Sonar comunitario, si lo instalás on-premise, no tiene límite de cantidad de líneas. El problema es que tiene límite de branches. Digamos, vos si escaneás desarrollo, test, producción, feature, todo se mezcla en un único producto y no lo puedes separar por branch. El último que se metió llegó y se mezcló todo. Es uno de los grandes problemas. Ahí hay dos estrategias por lo general que manejan los clientes. Una es que algunos dicen, yo promociono artefacto, mis branches son todos iguales, corro Sonar solamente en Develop o corro Sonar solamente en Staging, por ejemplo. La otra opción que tenés es correr Sonar, pero mandarlo a Defect Dojo. Defect Dojo ingesta Sonar. Lo puede ingestar a través de la API, o sea, lo puedes conectar contra tu Sonar local, generás la ingesta y esa ingesta se asocia
a una de las ejecuciones. Y lo puedes tener todo centralizado en un único dashboard. Igual también tenés coveralls. Lo interesante de Defect Dojo es que, como yo dije al principio, es un Pac-Man de ingesta. Muchas de las herramientas que hacen análisis de código y que después no dan coverage, las ingesta directamente desde la gente. Entonces deberías buscar en el listado de los agentes de ingesta, como coverage, como SonarQube, podrías poner un agente, ingestarlo y centralizarlo acá. Y tendrías también las vulnerabilidades en un único lugar. Digamos, es una alternativa. Inclusive si ya tenés un Sonar existente, lo conectás por API y se trae todo lo que tiene. No, de nada. Felipe. Una pregunta. Cuando marcamos que hay teníamos una gracia del presupuesto, no sé si recuerdas. Sí. Y estaban estas notificaciones que tú pedías en tiempo real. Hoy día tenemos que un dashboard tienes que ir a juntar cómo ya implementamos esto, las herramientas que notifiquen a las personas oportunamente, donde el cambio de contexto es menor y ya no estoy trabajando un pobre, puedo hacer otras cosas como quick wins y resultados de. Sí, en realidad para mí hay como un conjunto de cuestiones. Digo, esto es feedback, digamos. Esto lo que nos da es feedback. Si no hacemos nada con el feedback, no llegamos a ningún lado. Ahora, me parece que ya el nivel de maduración en el desarrollo nos obliga a que hay cosas que no pueden pasar. Entonces, parte del proceso de aceleración, digo, es hoy tener arquetipos que cubran determinadas cosas. Digo, no podemos tener cross-site scripting en los proyectos. Digo, no es viable. Esto lo detecta y cada vez que lo detecta yo me enfado muchísimo porque digo, che, ya conocemos cross-site scripting. No nos puede volver a pasar. Digo, el código tiene que estar pensado para solventar eso. Digamos, para mí parte del proceso de no ir al dashboard es cuando los equipos tienen un nivel de maduración lo suficientemente alto con el feedback y lo usan para planificar los sprints, es el pipeline no sigue. El pipeline no sigue. Si tengo un secreto hardcodeado en un git leaks, el pipeline no sigue. Si tengo una vulnerabilidad crítica que permite intrusión de un externo a mi código, el pipeline no sigue, se frena. Hay muchas compañías que hoy frenan por coverage en Sonar un pipeline. Digo, si no cumple el 70% del coverage, el pipeline no sigue. Ese nivel de maduración me parece que es el más difícil. Digamos, lograr entender que la calidad de código no es negociable. ¿Por qué? Porque siempre estamos en el trade-off, no, tenemos que entregar producto. Bueno, recién comentaba, skipea los tests. Y no, me parece que tenemos que llegar a un punto donde no se negocia. Yo, en la mayoría de los pipelines, hoy no negocio que un test unitario no corra. No corre, el pipeline no sigue. Arregla el test unitario, volví a comitear y entregás producto. Bueno, me parece que eso también es importante. Todos esos steps, yo se los mostré, en líneas generales siguen, no paran. Sí, exacto. Inclusive hay algunas técnicas con Git leaks para usar lo que se llaman Git hooks. Que Git no te deja comitear porque corre Git leaks antes del commit y ese prehook te dice, no, tenés un secreto, entonces no te dejo llegar. Y hay muchas herramientas que permiten hacer eso. Inclusive los que desarrollen en Netcore sabrán que hay un add-on que se llama ReSharper, que inclusive lo podés correr mientras estás codificando y podés poner un prehook para no poder comitear el código. O sea, no puedes hacer el commit porque hay algo que te lo está impidiendo. Y eso también son estrategias para evitar que esas cosas pasen. Es difícil igual desplegar en 50, 100 desarrolladores un conjunto de prehooks y que los respeten, ¿no? Porque siempre tendemos a hackear las cosas cuando nos frenan. Digo, por eso para mí no es solamente poner limitaciones, sino es aprender, es absorberlo, es hacerlo parte del proceso con el que uno construye. Entonces ya no tenés esa molestia, sino que entendés que lo tenés que hacer porque agrega valor. Y ahí me parece que está la discusión, porque poner controles lo que terminás haciendo es hackeándolos. De nada. Bien, vamos a meter más escena. Por favor, pueden prestar esto. Gracias. Muchas gracias.